Sonido reactivado. Buenos días, entonces estamos dando inicio a esta webinar sobre movilidad empresarial sostenible. Nuevamente les agradecemos la participación de todos ustedes. El webinar tendrá una duración aproximada de 45 minutos y después tendremos un espacio para consultas que quieran realizar. En todo momento podemos estar realizando diferentes inquietudes o consultas que quieran ustedes comunicar vía chat. Vamos a dar algunas instrucciones de inicio. Ya ustedes están conectándose. Pueden realizarlo por medio de cualquier equipo, tableta o smartphone. Por favor, le dan la opción de utilizar el audio del equipo para poder realizar las intervenciones. Les estamos también poniendo en silencio los micrófonos de momento para que no interrumpan el transcurso del webinar, y entonces por esta razón las dudas y consultas por favor realizarlas vía chat. Les agradecemos una vez más confirmar vía chat que nos están escuchando, ya que estamos recibiendo algunos mensajes que nos dicen que nos están escuchando. Perfecto. Bueno, para los que quizás todavía no les es tan familiar quién es AED, somos una organización formada por diferentes empresas. Ustedes tienen en su diapositiva algunas de las empresas que participan dentro de la alianza. Nuestro propósito es construir una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el ambiente a través de un sector empresarial que sea consciente, debidamente articulado y comprometido. Y para eso trabajamos en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, desde la dimensión ambiental, social y económica. Actualmente estamos formados por más de 100 organizaciones públicas, privadas, grandes, transnacionales, algunas también más locales, y todas tenemos en común estar trabajando hacia estos objetivos comunes, que son los objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas. Para eso trabajamos a lo interno de las organizaciones, creando capacidades, viendo la sostenibilidad como algo integral y como un esfuerzo totalmente holístico que integra los diferentes modelos de negocio y que lleva hacia objetivos comunes. Una vez que hemos creado esas capacitaciones y esas capacidades dentro de las empresas, nos parece importante también trabajar en esfuerzos de articulación y de incidencia para crear un mayor impacto en la sociedad, que es en última instancia el propósito de la organización. Dentro de esta dinámica y esta perspectiva es importante tomar en cuenta que participamos de un movimiento global por la sostenibilidad, y como parte de esto entonces representamos a la red de Pacto Global de Naciones Unidas, el capítulo en Costa Rica, y a otra serie de organizaciones internacionales como el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, la organización United Way, que es una de las ONGs más grandes del mundo dedicada. Silenciado. Sonido reactivado. Y a la red Integrarse. Yo creo que nunca, en los últimos 10 años tal vez, nunca hubo una semana organizada. Sonido reactivado. Y representamos también el capítulo costarricense de la Red Centroamericana por la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad.
Recientemente hemos adquirido la certificación para ser el Training Partner de el GRI o GRI, que es un estándar para realizar las comunicaciones y los reportes de sostenibilidad. Y este año también estamos inaugurándonos como el capítulo local de Arise en Costa Rica. Arise es una iniciativa y una plataforma del sector privado para participar en política pública y en gestión de desastres o gestión empresarial ante desastres relacionados también con adaptación al cambio climático. El día de hoy entonces vamos a estar conversando sobre temas de movilidad. Y es que hoy en día hablar de sostenibilidad es hablar de ciudades. No se puede diferenciar el tema de la ciudad sostenible con el tema del desarrollo sostenible, por cuanto más de un 70% de la población mundial está actualmente viviendo en ciudades o va a vivir en ciudades en los próximos años y décadas. Por tanto, si queremos tener una vida en torno al desarrollo sostenible, no podemos distanciarnos de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con las ciudades. Y cuando pensamos en ciudades, lamentablemente, una de las principales problemáticas que tenemos es el tema de la movilidad y el tema de la infraestructura relacionada con el transporte y los métodos de transporte. Es una problemática que no se limita a ciudades centroamericanas ni latinoamericanas, sino a nivel mundial, pero que ha sido cruel reflejo de una falta de planificación y una falta de estrategia integral para abordar el tema. Y el problema de movilidad no es un tema que se limita a problemáticas ambientales, sino que también tiene otro tipo de problemáticas relacionadas con calidad de vida, con productividad. Por supuesto que representa a nivel nacional en Costa Rica casi un 50%, aproximadamente un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que suceden en el país. Sin embargo, el problema ambiental no se limita a los gases de efecto invernadero y al cambio climático, sino también a otros contaminantes atmosféricos como dióxido de carbono, como óxido nitroso, entre otros. Relacionado también con temas de contaminación ambiental y temas de calidad del aire, tenemos por supuesto que externalidades muy negativas en cuanto a salud pública, y esto nos lleva también a problemas de productividad a nivel empresarial. Los diferentes estudios afirman que las pérdidas ascienden a un 2% del Producto Interno Bruto, y esto por supuesto que va en contra también de la calidad de vida de las personas. Entonces, en resumen, el problema de la movilidad nos impacta desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista de calidad de vida y desde un punto de vista a nivel empresarial de productividad. Por supuesto que si a eso le sumamos que somos un país y somos una región que por lo general no es productora de los combustibles fósiles, representa asimismo un problema en cuanto a la seguridad energética y a la seguridad incluso financiera de no poder controlar los precios internacionales del petróleo. Esta problemática ha sido bien ilustrada y ejemplificada por el semanario Ojo al Clima, mediante esta infografía que siempre me gusta ponerla cuando hablamos de movilidad, porque refleja clarísimamente por qué todos sentimos que cada día hay más vehículos, sobre todo vehículos particulares en las carreteras. Ahí ustedes tienen en sus pantallas un comparativo entre lo que ha sido la evolución de los nacimientos totales en el país con respecto a la velocidad en que hemos estado adquiriendo vehículos y que se han estado registrando vehículos y dentro de estos carros los vehículos particulares han sido la mayor proporción. Claramente hay un crecimiento exponencial en la cantidad de vehículos privados que se adquieren, en la cantidad de carros que hay en las carreteras y por ende en el congestionamiento vial. Y es claro que esto no representa un crecimiento sostenible en ningún momento. Ahora bien, cuando vamos a repasar o a ver las posibles soluciones a esta problemática, lo primero que podríamos pensar es en un asunto de infraestructura.
y eso es una perspectiva, o esto es una forma de ver la problemática de manera tradicional, que en todas las latitudes del planeta ha demostrado ser la inadecuada. Eh, no se soluciona el tema de la movilidad con mayor infraestructura. Hay países que lo han intentado, hay países que han hecho carreteras de 8 o 10 carriles, y esto lo que conlleva, si no solucionamos el problema desde la raíz, es simplemente a una mayor saturación de carreteras más grandes. Y esto ha sido así en grandes regiones del mundo, donde en lugar de atacar la problemática, lo que hacemos es mayor infraestructura, y por ende lo que vamos a provocar son mayores congestionamientos en carreteras más grandes. Un amigo te siempre hace una analogía, y a mí me gusta también compartirla. En realidad, cuando por motivos de salud hay alguna persona que tiene problemas de obesidad, la solución por supuesto no va a ser tener una faja más grande o comprarse un pantalón más grande, sino que resulta en ir a la raíz del problema, porque si no, tarde o temprano la persona le vuelve a quedar el pantalón nuevamente pequeño, y es un círculo vicioso que solucionaría lo mismo, o pasaría lo mismo a nivel de ciudades y a nivel de movilidad. De ahí que nos lleva a que la jerarquía para la priorización de métodos de transporte es la visión real y la visión lógica que debe tener cualquier tipo de solución desde un punto de vista integral. Y esa pirámide de priorización es la que ustedes tienen nuevamente en las pantallas, donde se coloca a los peatones y a las personas como centro de toda planificación pública y de todo modelo de movilidad. Y de ahí para abajo tenemos los diferentes medios de transporte o medios de movilidad que existen en la actualidad, teniendo como prioridad aquellos métodos que sean más sostenibles, como las bicicletas, pasando por un transporte público, que si bien el transporte público uno podría creer que es sujeto de grandes fuentes de contaminación, en realidad cuando uno dimensiona la cantidad de personas que están transportando dentro de un transporte público, es por mucho un método más sostenible. Y ustedes ven que claramente los vehículos y motocicletas, automóviles y motocicletas particulares, están en la última etapa de esta pirámide invertida. Esta pirámide se parece bastante a la que utilizamos cuando conversamos sobre los principios de la gestión integral de residuos, ¿verdad? Cuando siempre las primeras puntos de la pirámide son aquellos puntos que son más de prevención y que son más de sostenibilidad, y poco a poco pues vamos cayendo en la disposición final. De igual manera, la pirámide invertida en métodos de movilidad y en modos de transporte nos implica llevar a superar esa forma tan carrocéntrica o tan centrada en los vehículos particulares en que se han diseñado muchas de las ciudades de Latinoamérica. Esto es lógico en términos de emisiones, es lógico en términos de costos, es en términos de espacio público también que se destina a los diferentes medios. Por supuesto que esto va a llevar a una mayor planificación, y esto no es algo que se soluciona de la noche a la mañana, pero ya hay muchos esfuerzos a nivel de política pública, a nivel de empresas, a nivel de organizaciones, que estamos pues buscando transformar esta visión de ver la movilidad. ¿Qué es entonces la movilidad sostenible? Es la movilidad que pone como centro a las personas, y que, número uno, nos cuestionamos por qué nos vamos a mover. El mejor viaje, naturalmente, es el que podemos evitar, es el que no se hace. Entonces, si podemos desde un principio valorar si los viajes son necesarios, eso es un primer paso, y posteriormente, por supuesto, ya habría que analizar el método de transporte que vamos a utilizar. ¿Qué son los planes empresariales de movilidad sostenible? Desde hace un par de años, AED, en conjunto con el Centro para la Sostenibilidad Urbana, nos fijamos un objetivo común de visualizar cómo el sector empresarial podía contribuir a esta problemática. Por supuesto que es una problemática que trasciende al sector empresarial, por supuesto que tiene que ver mucho con planificación urbana, gobiernos locales, decisiones que se hacen desde la política pública, pero no por esa razón podemos, como empresas y como organizaciones, estar exentos de participar en la solución del problema. Y la forma en que las empresas pueden contribuir a esta gran situación en que nos encontramos todos es por medio de planes empresariales de movilidad sostenible, que hemos denominado PEMS.
Son estrategias con un enfoque de mediano a largo plazo que tiene como meta generar un cambio en los hábitos de transporte y en los hábitos de movilidad de públicos de interés previamente establecidos. La mayoría de las empresas trabajan con colaboradores porque es un tema de salud hacia los colaboradores, es un tema de calidad de vida y de bienestar. Pero también los PEMs pueden estar enfocados en trabajar en proveedores, en trabajar con clientes, trabajar con otros públicos de interés que no sean proveedores. Siempre lo que se busca de manera última es viajar menos, viajar mejor y viajar de manera más eficiente. Y para eso, por supuesto, que hay que contemplar las diferentes modalidades y las diferentes estrategias que yo puedo utilizar como parte de la solución. Los PEMs tienen una metodología que para las personas que están relacionadas con la gestión ambiental y en realidad cualquier sistema de gestión más allá de ambiente, llámese calidad, seguro ocupacional, se va a parecer mucho. Es un ciclo de mejora continua donde comenzamos con el compromiso de la empresa o el compromiso de la alta dirección. Iniciamos con unos procesos de diagnóstico de cómo se está moviendo mi público de interés, cómo se está moviendo mis colaboradores, de dónde a dónde realizan sus viajes, cómo estoy a nivel de empresa preparado para asumir retos de movilidad con respecto a mi infraestructura. No es consecuente que una empresa que trate de promover que las personas viajen en bicicleta no tengan, por ejemplo, infraestructura adecuada para que los ciclistas puedan llegar debidamente y puedan ducharse, tengan lockers o tengan casilleros donde puedan dejar su ropa. Entonces, parte de este diagnóstico no es solo cómo se mueve la gente, sino cómo yo como empresa estoy preparado para promover estos métodos más sostenibles de movilidad. Una vez que he realizado esos diagnósticos, me planteo cuáles son mis metas. Aquí es importante también definir el tema de los indicadores. Ahora les comento rápidamente qué tipo de indicadores son los que utilizan los planes empresariales de movilidad sostenible. Una vez que se hayan definido las metas, entonces puedo establecer estratégicamente qué acciones y qué medidas puedo utilizar como posibles soluciones y alternativas que me lleven a dichas metas. Las soluciones se clasifican en 4 grandes familias de soluciones que nuevamente vamos a ver en la próxima diapositiva. Posteriormente de la definición de las metas, tocaría ya lo que es la elaboración del PEMS y la implementación de las diferentes estrategias que haya definido la organización. Y por último, nos tocaría entonces la evaluación final y como es un ciclo de mejora continua, vuelve a iniciar el ciclo nuevamente con otro diagnóstico de la nueva situación y una evaluación con respecto a mi línea base. Como les digo, es una metodología que todos los que hemos trabajado en sistemas de gestión estamos bien relacionados. La gran diferencia es que está enfocada en el tema de movilidad. Y como está enfocada en el tema de movilidad y como dijimos desde un inicio que es movilidad sostenible, tenemos que sacarnos de la cabeza que es únicamente un tema ambiental, porque muchas veces creemos que el problema del transporte se limita a temas ambientales y en realidad es un tema, como les decía, mucho más integral que esto. Para ello entonces la metodología propone 4 grandes indicadores o 4 grandes huellas. En términos más económicos o temas más que pertenecen a la sostenibilidad financiera de una organización y de personas, tenemos una huella energética. Por supuesto que el traslado de personas implica una importante devengación de recursos financieros. Entonces la huella energética te habla también de cuántos barriles de petróleo al año se tendrían que usar para movilizar a las personas. Desde el punto de vista ambiental, por supuesto que la huella de carbono es el indicador clave en términos de emisiones. Esto se conecta muy de manera directa con las empresas que están haciendo esfuerzos en carbono neutralidad, con empresas que también están en programas como el de bandera azul en cambio climático. Nos va a ayudar cualquier estrategia de movilidad sostenible a reducir la huella de carbono o el inventario de emisiones que tiene una organización en términos de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y en términos sociales hay 2 huellas muy importantes que tomar en cuenta. La primera es de equidad.
Hay diversos estudios que hablan de la inequidad que causa el transporte y cómo la movilidad es un causante directo de esta inequidad en términos de cuánto porcentaje de esos ingresos se están yendo en transporte. Las personas con menos ingresos económicos tienden a destinar un mayor porcentaje de esos ingresos a temas de transporte, en contraposición con personas de mayores ingresos que el gasto por transporte tiende a ser un porcentaje inferior. Entonces hay un tema de equidad importante, hay un tema también de género. Cuando se diseñó esta metodología tenía un enfoque de género desde un inicio. La movilidad también es un causante directo de la inequidad en cuanto a género, y es importante también detectar esta problemática. En términos de la presentación de hoy, como la hicimos más corta, no voy a ahondar más en ese aspecto, pero es importante tomar en cuenta que siempre que voy a hablar de movilidad sostenible tengo que tener en consideración asuntos de género. Y por último, en términos de huella también de calidad de vida, por supuesto que pasar distintas horas al día que se transforman en días al año en condiciones de congestionamiento vial no es algo que contribuya a mi calidad de vida. Entonces es otro indicador que tenemos. Como ustedes ven ahí, tenemos las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: indicadores económicos, ambientales y sociales. ¿Cuáles son los beneficios de que una empresa trabaje en programas de movilidad sostenible? Por un lado tenemos los diferentes beneficios desde una organización o una empresa. Tenemos una reducción de costos asociados a transporte. Podemos reducir la demanda de espacios de parqueo. Esto es muy interesante. Ahora vamos a ver también algunos casos de aplicación de PEMS y cómo algunas oficinas han logrado reducir y optimizar los espacios que tienen destinados a parqueo. No es una manera óptima de hacer ciudad la cantidad de parqueos o la cantidad de espacios que se están destinando actualmente a parqueos particulares. Es algo que también está claramente establecido en los diferentes principios de ordenamiento público, y eso se transforme a que no es tampoco la manera más óptima de utilizar un espacio en una oficina o en una empresa la cantidad de parqueos que tenemos que tener. Por supuesto que reducir la demanda de parqueos es un asunto de optimización de espacio y es un asunto de optimización de recursos para la empresa. Se mejora la imagen corporativa, está relacionado con todos los asuntos y los esfuerzos de sostenibilidad y responsabilidad social. Contribuimos con varios objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que se contribuye con los objetivos ambientales relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero nuevamente también contribuimos con un enfoque de género, se contribuye a ciudades sostenibles, se contribuye a la accesibilidad por parte de las personas, entre otros. Podemos incluso mejorar asuntos de productividad como la puntualidad, asuntos como la accesibilidad que tienen las personas hacia las empresas. No se quedan los beneficios únicamente en las organizaciones, podemos transformarlos también a los colaboradores o a los públicos de interés en general que podamos estar impactando con los PEMS. Les mejoramos la calidad de vida, les mejoramos la productividad. Hay diferentes análisis que se han hecho y demuestran cómo las personas están más satisfechas si están con menos problemas de movilidad. Se les reducen los costos asociados a los transportes. Recuerden que los traslados son motivo y causante directo de la inequidad social y la inequidad económica. Entonces, al reducir costos, estamos reduciendo las brechas. Hay una reducción del tiempo también perdido. Normalmente, cuando cuantificamos lo que nos cuesta estar en un congestionamiento, no cuantificamos el tiempo que perdemos ahí, y eso es un asunto también muy importante. Y a nivel de ciudad, por supuesto que estamos reduciendo la cantidad de vehículos que están en las calles, estamos reduciendo lo que llamamos en Costa Rica las presas o los congestionamientos, los embotellamientos, las emisiones de gases de efecto invernadero y la probabilidad también de accidentes. Como esto es un enfoque bastante más integral que solo pensar en sustituir algún medio de transporte por otro, en realidad las soluciones son una batería bien variada de opciones que tienen las empresas. No existe una receta única para toda organización. Esto va a depender si es grande, si es pequeña,
si es multisedes, si es un solo edificio, si tenemos una naturaleza de trabajo que nos implica estar obligatoriamente en la oficina o podemos tener políticas más de flexibilidad de horario o de teletrabajo. Es un análisis particular que debe ser hecho en cada organización. Lo que sí podemos hacer es dividir los diferentes esfuerzos en 4 grandes áreas de enfoque que ustedes tienen ahí sus pantallas. Entonces la primera y probablemente con la que más relacionamos el tema de movilidad es el uso de métodos alternativos o modos alternativos de transporte. Tratar de bajar a la gente del vehículo particular y ponerlo en bicicletas, poner a la gente en transporte colectivo, transporte público. La diferencia ahí es que el colectivo es el empresarial, es decir, cuando una empresa contrata algún tipo de bus o algún tipo de transporte masivo, pero contratado por la empresa, a diferencia del público, que es la utilización del sistema de transporte público que ya tiene el país. ¿Cómo hago para promover temas como la bicicleta, como caminar, estas modalidades activas de movilidad que por supuesto son las más deseadas? Pero no quedamos ahí, quedamos también en que es importante trabajar en la cultura de una empresa, en las políticas a nivel de teletrabajo, teleconferencia, cómo puedo flexibilizar las jornadas de trabajo, cómo puedo hacer para que las personas se movilicen en horas no pico y con esto reducir también las horas de traslado. No es consecuente que yo trate de impulsar modalidades de transporte alternativas y no tenga las condiciones a nivel de infraestructura. De ahí entonces que hay todo un tema de cómo puedo hacer un diagnóstico, pero también cómo puedo mejorar las formas y las condiciones de infraestructura que tiene una empresa. La metodología también tiene distintas herramientas que ayudan a una empresa a evidenciar cómo están esos temas. Y por último, tenemos la realidad de que por más esfuerzos que hagamos, siempre vamos a tener personas que van a estar viajando en automóvil, es imposible que no. Y por lo tanto, es importante entonces también promover alternativas de compartir el automóvil, de hacer viajes en conjunto, lo cual denominamos carpooling o car sharing, como también capacitamos a los diferentes conductores a hacer ecoconducción o a tener prácticas más ecoeficientes a la hora de conducir. Y por supuesto, cómo promovemos tecnologías más eficientes, la electromovilidad, que es un tema que se ha hablado mucho en los últimos meses y que hace todo el sentido del mundo. Si hay un país del mundo que debería de estar transformando su flotilla vehicular a una flotilla eléctrica, es Costa Rica, por supuesto. Ya tenemos una electricidad casi en su totalidad renovable y de esta forma, si queremos descarbonizar a nivel de transporte, por supuesto que pasarnos a los vehículos eléctricos es una solución a todas luces sostenible. Sin embargo, lo que también hay que tener en cuenta es que esto tiene que ser más integral que únicamente vehículos eléctricos porque, como les ponía en un inicio, la movilidad sostenible va mucho más allá de un tema únicamente de descarbonización y como tal, entonces también tenemos que trabajar en las otras alternativas. La metodología entonces que estamos promoviendo, como les decía en un inicio, desde AED, desde el Centro para la Sostenibilidad Urbana, y fue un proyecto que tuvimos el apoyo del Fondo Canadá hace un par de años aproximadamente. Nos permitió hacer la guía, pero aparte de hacer la guía nos permitió también tener un catálogo de medidas de movilidad sostenible. Todo esto está disponible de manera gratuita en la página web de AED. Pueden buscarlo y pueden bajarlo de manera libre. Nosotros desarrollamos todo este catálogo de medidas y por supuesto que estamos ofreciendo entonces el programa de capacitación que todas las empresas asociadas a la organización pueden llevar. Son varias sesiones donde vamos a estar trabajando esto y vamos a estar entonces trabajando en cómo las organizaciones pueden comenzar
a realizar los diagnósticos, cómo pueden definir las metas, cómo pueden implementar, elaborar y diseñar estos planes empresariales de movilidad sostenible. Por último, les quiero comentar algunos ejemplos prácticos de empresas que realizaron esfuerzos interesantes, algunos dentro del programa nuestro, algunos ya venían trabajando en esto. El año pasado hicimos un piloto con 10 empresas. Nuestro objetivo era validar la metodología, probar que funcionaba. Las empresas fueron distintas, algunas fueron de servicios, otras fueron de manufactura, algunas eran una única oficina, otras fueron multisedes, y esto era parte de lo que queríamos con el piloto, entender cómo se podía aplicar esta metodología en distintas organizaciones con distintas características. Una de esas fue Gensler. Gensler ya venía trabajando ciertamente en temas de movilidad, sobre todo en la promoción del uso de la bicicleta. Lo que ustedes ven en la diapositiva es un concurso interno que ellos habían hecho de diseño de un cicloparqueo. El diseño ganador fue ese que ustedes están viendo, el cual es multiuso porque a la vez puede ser utilizado como un banco, como una banca para que las personas se puedan sentar, y a la vez como un tema de parqueo de bicicletas. Fue un concurso interno que realizaron de diseño, este fue el diseño ganador, y nos pareció una forma muy interesante de acercar lo que hace la empresa, que al final de cuentas es creatividad, es diseño, a un tema de solución a nivel de movilidad. Esto por supuesto es acompañado con facilidades como duchas, como casilleros, y se los decía en un inicio, hay muchas empresas, muchos oficentros que dicen promover que la gente venga en bicicletas, y cuando la gente llega en bicicleta en realidad no tienen las condiciones creadas como para tener esta facilidad. Otro ejemplo de otra empresa con la cual se trabajó fue Sykes. Es interesante el programa que pudieron o que están implementando a nivel de préstamo de bicicletas. Las bicicletas o varias bicicletas son de la organización y la están prestando para uso de traslados cercanos. Muchas veces en algún momento del día las personas quieren hacer algún tipo de recorrido cercano para ir a comprar algo o necesitan algo, y para esto se pueden utilizar las bicicletas que está prestando la organización. Complementariamente pues se tienen los casilleros. Otro tema interesante en el caso de Sykes es cómo se han coordinado con las rutas de transporte público para el pago de etiquetas de transporte a colaboradores, de manera que, si ustedes se acuerdan en la imagen donde resumíamos las diferentes acciones, esto es una de las actividades que se pueden hacer con respecto a la promoción de medios de transporte más sostenibles. Si se les facilita a las personas el pago de etiquetas o se les facilita que utilicen sistemas ya creados a nivel nacional con el transporte público, por supuesto que vamos a poder evitar que las personas se movilicen en vehículos particulares. Hay una gestión también coordinada con todo el parque industrial, entonces de manera que se puedan pues optimizar las diferentes condiciones. Un caso que también es muy interesante es el de Grupo Mutual. También lo vimos en MUCAP, en Cartago. Las oficinas, a ver, hay muchas más personas que trabajan en las oficinas de las que podemos asignarles parqueos. Esto es una realidad en muchísimas organizaciones, no solo en estas, pero con ellas dos pues se tienen soluciones muy interesantes. En el caso de Mutual, por ejemplo, están implementando parqueos exclusivos para carpooling, de manera que si un colaborador puede demostrar que está realizando carpooling o que está realizando viajes compartidos con otros colaboradores y de esta forma están optimizando el uso del vehículo, se otorga un parqueo exclusivo que es preferencial, en el sentido que va a tener un espacio asignado en todo momento. También hay sitios preferenciales reservados para vehículos que tienen una alta ocupación, que es muy similar al tema del carpooling.
están trabajando con un tema de un sticker o de un marchamo para asegurar que los vehículos tienen su respectivo espacio. Y eso es una forma bien interesante también de asignar diferentes espacios de parqueo o de optimizar por medio de este tipo de beneficios. Otro ejemplo que tenemos por acá, Cope Servidores, que es una organización que tiene varias sedes. A mí siempre me gusta utilizar el ejemplo por ser multisede, porque cuando tenemos organizaciones como los diferentes bancos o una organización grande como el ICE o como otras que tenemos diferentes oficinas, lo que hizo Cope Servidores fue colocar una bicicleta para la movilización de colaboradores entre sedes cercanas, de manera que si un colaborador va a ir de una oficina o de una sucursal a otra sucursal y ambas están en una distancia que se puede manejar en bicicleta, muchas veces hasta más sentido en términos de tiempo, ya que están ubicados en el área metropolitana, pues poder agarrar la bicicleta, es una bicicleta de nuevo de la organización. Esto ha permitido incluso también la reducción de viajes. Y el último ejemplo que les traigo son solo ejemplos puntuales. Yo estoy seguro que existen varios casos más de las empresas que ustedes representan, pero es como para dar la figura y el panorama completo de cosas que se pueden hacer. El caso del tecnológico, que bueno, no es una empresa privada, pero es muy interesante el plan de movilidad que han desarrollado. Ahí lo que me gustaría rescatar es cómo se involucra a una comunidad tan grande como una comunidad estudiantil. Entonces, igual que la Universidad de Costa Rica, han estado promoviendo mucho lo del día sin carro, pero aparte de eso, es muy rescatable cómo le están dando a los estudiantes información sobre, y ustedes lo ven abajo, las rutas de la ciclovía. Han estado en conversaciones con la Municipalidad de Cartago para poder hacer conexiones no solo a nivel de infraestructura de ciclovías, sino también a nivel de bicicletas compartidas, cómo ofrecen también información sobre las rutas de trenes. AED está ubicado en el Oficentro de la Sabana. Nosotros tenemos la dicha de contar con una parada de tren muy cercana, y es también interesante cómo, por ejemplo, desde un punto de vista nuestro, podemos ofrecerle a las personas información sobre los horarios del tren. Normalmente no lo hacemos, es algo que se nos pasa, pero esos pequeños detalles también hacen la diferencia, y como ustedes están viendo, es un tema nada más de comunicación. Por supuesto que hay otras iniciativas que sí requieren de mayor inversión. De esta manera, entonces, estamos dando por finalizado el webinar, la parte por lo menos más teórica o más magistral del webinar, y vamos a revisar el chat para ver si hay algunos comentarios que podamos rescatar. Sí, interesante lo que está diciendo Ivonne del caso también del ICE en Sabana Norte. Entonces Ivonne nos comparte que en el edificio del ICE, ubicado en la Sabana, se hicieron baterías con baños y con lockers y diferentes mecanismos para parquear las bicicletas. Y aquí en cuanto a cicloparqueos, en realidad la creatividad es múltiple. Creo que ustedes han observado que hay diferentes tipos. Ella nos está comentando que incluso están utilizando parquear bicicletas guindando las mismas en las paredes de los baños, y que eso incrementó el uso de bicicleta por parte de colaboradores. Es importantísimo cómo cuando uno analiza este tipo de cosas se da cuenta que en realidad muy pocas oficinas están hechas con facilidades para que la gente llegue caminando o que la gente llegue en diferentes modalidades. Por supuesto que la bicicleta es la primera que pensamos, pero también hay otras. Ahora la gente incluso está utilizando otros medios y se está conectando mucho, por ejemplo, la tecnología eléctrica. Ahora con las bicicletas eléctricas, que es un tema muy interesante también,
nos estamos eliminando muchas de las problemáticas o muchas de las dificultades que mucha gente que quisiera andar en bicicleta utiliza. Por ejemplo, no es lo mismo la topografía de una ciudad en Europa que la topografía en San José. Esto es un hecho. Y esto también es causante de que muchas personas dicen que no pueden andar en bicicleta porque pues hay diferentes dificultades en topografía, cuestas, etcétera, y entonces esto se puede solucionar perfectamente con la ayuda de la bicicleta asistida con electricidad. Nos preguntan si se conocen soluciones de carpooling o de car sharing. Sí, en realidad incluso a nivel de los programas de capacitación que realizamos, trajimos diferentes alternativas de solución. Esto puede ser tan sencillo como de un simple chat interno de personal donde la gente se pone de acuerdo cuando va saliendo del trabajo, que obviamente esto no requiere ningún tipo de inversión por parte de las empresas, pero también se puede llegar a métodos más complejos. Hay incluso aplicaciones a nivel nacional que te ayudan a hacer car sharing y carpooling. A nivel de carpooling es más fácil porque hay aplicaciones que permiten optimizar cómo se moviliza la gente. Con gusto, si nos escribe un correo, le podemos enviar un par de opciones a nivel de aplicaciones para carpooling. Luego a nivel de car sharing también hay diferentes alternativas de compartir carros, vehículos que hay en el país. Específicamente conocemos a Zipcar, pero bueno, puede ser también que hayan otras, pero sí, cada vez más hay opciones para poder implementar todo esto. Nos dice Cindy que se mencionó un par de ocasiones que la movilidad sostenible también está relacionada con una cuestión de género. Sí, de hecho, como parte de las de los productos que se generaron en este proceso fue una infografía sobre la relación que hay entre la brecha de género y la movilidad. Esto es sumamente complejo, pero lo voy a tratar de resumir brevemente para ponerlo más concreto. Los patrones de movilidad en hombres y mujeres, por muchas razones, más que todo históricas y tradicionales, son muy distintas. Mientras la mayoría, y por supuesto no se puede generalizar, pero la mayoría de los patrones de movilidad asociados a comportamientos masculinos son muy puntuales. Los hombres por lo general van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a veces a algún lugar de estudio. La mayoría de las mujeres realizan patrones de movilidad que son mucho más fragmentados, ¿verdad? Entonces, las mujeres por lo general van de la casa a la guardería, de la guardería al supermercado, del supermercado al centro de salud, del centro de salud vuelven a hacer otro tipo de compras, luego llegan al trabajo, a mediodía tienen que salir porque tienen que ir a la farmacia, en la noche tienen que ir a recoger otra vez cuestiones familiares. Y muchísimos viajes de estos ni siquiera son por ellas mismas, sino es por más un tema de familia, de hijos, incluso algunas veces de parejas. Entonces, esto causa que, por supuesto, en términos de patrones de movilidad, haya una diferencia. Si a esto se le suma una realidad que es que los hombres por lo general tienen más acceso a vehículos particulares y las mujeres utilizan más medios de transporte públicos. Esto está demostrado con datos. De hecho, el PIMUS, que fue un estudio que se hizo el año pasado, demuestra cómo los hombres tienen el doble de posibilidades de contar con vehículo particular con respecto a las mujeres. Las mujeres se mueven más en transporte público. Y esto se enlaza con la realidad que les había contado de los patrones de movilidad, te causa una brecha de género inmensa, porque entonces las mujeres por lo general están haciendo viajes más cortos en métodos de transporte que han sido diseñados históricamente no pensando en eso. Entonces cuesta muchísimo más hacer ese patrón de movilidad en transporte público o en transporte colectivo que con transporte particular. Entonces hay todo un tema de fondo, es un tema muy interesante, hay que discutirlo más grande, pero ese es el resumen de por qué también es una cuestión de género. Kenley nos dice que sí es un poco difícil de implementar las medidas para personas que vienen desde Cartago, por ejemplo, donde no hay ciclovía.
No hay ciclovía, ¿a dónde? En Cartago, no, en Cartago sí hay ciclovía. Quizá, digamos, si vienen de Cartago a San José, por ejemplo, ahí sí, evidentemente no hay ciclovía. Aquí lo importante entender es que no hay receta única. Yo tal vez en la presentación se vio mucho el tema de la bicicleta. En realidad lo que impulsamos es el tema de la intermovilidad y el tema de la movilidad sostenible. Eh, Cartago y San José tienen una gran opción como es el tren, por ejemplo. El tren es una de las propuestas y aunque sea una tecnología en estos momentos vieja, pero es una de los medios más sostenibles que hay en términos de emisiones per cápita o de emisiones por pasajero. Entonces lo importante no es solo pensar en la solución por medio de la bicicleta, sino en una solución de qué puede suceder bajo mis condiciones y bajo mi realidad. Nos dice Jairo de Movistar que también utilizan una herramienta digital para carpooling que se llama WorkRite. Sí, de hecho, este WorkRite fue una de las aplicaciones que nosotros estuvimos observando. Es muy interesante. Lo que hace esa aplicación y bueno, y algunas otras opciones es se forma como una comunidad interna y uno puede saber entonces también a nivel de coordinación cómo hacer para aprovechar viajes de otros colaboradores para hacer viajes compartidos. Laura Contreras nos pregunta que si se ha considerado el tema de accidentes laborales tanto para uso de bicicletas como para fomentar el carpooling, ya que el carpooling no cubre a los ocupantes adicionales del automóvil en caso de accidente y el uso de bicicletas incrementa el riesgo para nuestra gente. Sí, Laura, viera que de hecho fue un tema de mucha discusión cuando hicimos el piloto el año pasado con varias organizaciones. De hecho, muchas nos dijeron que ganas les sobraban para aplicar muchas de estas cosas, pero que por un tema de riesgos, sobre todo con pólizas laborales y pólizas de seguros, pues obviamente les daba un poco de cautela aplicarlas. Hicimos un estudio que también está disponible y les podemos compartir con con un bufete que es una empresa asociada que se llama Batalla. Batalla nos apoyó para hacer un análisis de qué tan cierto y qué tan mito era el hecho de que un accidente no podría ser cubierto si se da por temas de carpooling. El documento, nuevamente, si nos pasa un correo, con gusto se lo podemos hacer llegar. Es un documento con conclusiones bien interesantes. En resumen, siempre y cuando es decir, no tiene por qué no cubrirlo siempre y cuando no haya un desvío demasiado importante por hacer carpooling. Es decir, si vienen varias personas de Alajuela a San José y esas vienen en carpooling y sucede algo, sí les cubriría, obviamente, lo que cubriría sería la póliza de cada persona, no la empresarial si el carpooling es con gente de otras empresas. Pero, por ejemplo, si las 3 personas son de la misma empresa, sí le cubriría en temas de pólizas o de riesgos o similares. Ya se vuelve un poquito más complejo si por hacer un carpooling hay un desvío muy importante. Es decir, si por hacer un carpooling la persona, en vez de venir de Alajuela a San José, hace Alajuela Heredia, Heredia Tibás, Tibás San José, evidentemente no es una ruta normal para venir de Alajuela a San José y esto sí podría quedar un poco más de inconvenientes, pero en el momento en el que el carpooling se haga con personas que viven relativamente cerca no hay ningún problema. El documento es más grande, pero ese es el resumen. Ok, Jairo también nos comparte que hay una app que la gente se conecta y coordina. Bueno, está hablando de la aplicación de WorkRite, que la gente se conecta y coordina temas de viajes compartidos. Eltel nos pregunta cuáles son los principales retos que las empresas han topado y cómo los solucionan. Ok, que si hay detalles de seguro y cómo se cubren. Sí, eso fue básicamente lo del seguro que estábamos conversando. Varios de los retos que las empresas han dicho están relacionados por un tema de riesgos. Entonces, eso sí fue un tema que salió muy reiteradamente. Por eso, Batalla nos apoyó realmente a hacer ese documento que fue muy valioso. Y para eso también en algún momento incluso se consultó con el INSS, entonces el documento viene bien validado. Y otros temas, por supuesto, que son temas de cultura, o sea, lo que dicen, pero eso no es un tema solo empresarial, es un tema de cultura nacional y yo diría que casi que
latinoamericana, que las personas siguen considerando que tener un vehículo es un punto de estatus y que viajar en un vehículo también es un asunto de confort. Entonces, por supuesto que es un tema integral y que es complejo porque una empresa, por mejor PEMS que haga, no va a solucionar el tema del transporte público del país. Entonces, por eso es que estos esfuerzos son complementarios a todo un tema a nivel nacional de mejorar la infraestructura en términos de movilidad. Nos preguntan que dónde está la publicación. Bueno, está en la página de AEDE, ahí se los acabamos de pasar en el chat, en las últimas respuestas. Ahí pueden obtener toda la publicación, que es la guía, el manual, la batería o las diferentes medidas que pueden tener, y también algunas infografías que pueden utilizar. Kenley, por último, nos dice que hay una aplicación también que se llama Strava para ciclistas. Kenley, esa sí no la conocemos. Si podés tal vez comentarnos un poquito más de cuál es Strava, para ver si podemos comunicarlo también al resto de la gente. Bueno, mientras esperamos, si Kenley nos da más información sobre esa aplicación, me gustaría dejar por último mis datos personales. Aquí me están diciendo que comenzamos a hablar y nunca me presenté. Entonces, las disculpas de caso. Mi nombre es Pablo Rojas, yo soy director ambiental en la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Mi correo se los voy a poner en el chat, pero mi correo es pablorojas@aedcr.com. Cualquier detalle adicional pueden escribirme y con mucho gusto los tratamos de resolver o vemos qué podemos hacer para apoyar. Es un tema de mucha actualidad. Sabemos que sobre todo en las ciudades importantes, y no es un tema exclusivo para nada del área metropolitana de Costa Rica, pero sí lo sufrimos mucho, y yo creo que ya llegó el momento en el que por lo menos todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer cosas. También sabemos que únicamente desde los PEMS no podemos solucionar las grandes problemáticas, por eso es que muchas de las limitaciones no dependen únicamente de la empresa, dependen de una coordinación institucional mucho más grande, pero a final de cuentas sí es la forma que podemos hacer la contribución. Por último, nos comentan de que con respecto a los vehículos eléctricos, veo que el problema es la red del cargador. Qué buena práctica conoce. Más o menos. De hecho, no pude ahondar mucho en el tema de la electromovilidad porque quería poner énfasis en otras soluciones, porque yo creo que el país ha estado discutiendo bastante el tema de los vehículos eléctricos. Pero sí hay una cosa importante que hay que saber. Una vez que nos pasamos a la movilidad eléctrica y que pasamos y empezamos a utilizar vehículos eléctricos, una de las cosas más importantes y que más nos cuestan, porque es parte de la resistencia al cambio tal vez que tenemos y tal vez un poco de falta de información, es que no tenemos que pensar que el modelo y el paradigma de la movilidad es igual que al de combustibles fósiles. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras un vehículo con combustibles fósiles depende de una red robusta de estaciones de servicio, porque en el momento en que yo me quedo sin gasolina o sin diésel tengo que ir a una estación de servicio, en realidad el modelo de movilidad eléctrica funciona más parecido a, y esto lo agarré de un amigo, pero creo que la forma más fácil de explicarlo, funciona más parecido a un celular que a un carro de gasolina. ¿En qué sentido le digo esto? La mayoría de las veces los vehículos eléctricos de ciudad se van a cargar en la noche en las casas. Y ahí, más bien, yo diría, y respondiendo a la pregunta, la red de cargadores se vuelve muchísimo más completa porque sería el equivalente a que todos en la casa nuestra tengamos estaciones de servicio de gasolina. Todos en nuestras casas tenemos la opción de poder conectar y poder enchufar carros eléctricos. Entonces, el 90%, y esto está más que probado, el 90% de carros en ciudad donde se recorren distancias de 30, 40 kilómetros por día y las autonomías son de más de 200 kilómetros por carga, los carros y los vehículos se van a cargar en las noches en las casas, por muchísimos temas, hasta por temas de costos. Sale mucho más barato
cargar en la noche, cuando no es hora pico, que cargar en el día. Es mucho más cómodo, lo dejo igual que si fuera un teléfono, cuando yo llego a la casa lo cargo y al día siguiente ya está con carga llena. En casos de emergencia, sí, en casos de emergencia que yo ando en la calle y me quedo sin carga, ahí es donde funciona un cargador eléctrico de los que están en la calle. Y ahí es donde es importante que esos cargadores sean rápidos, de carga rápida, de manera que en 20 minutos, 25 minutos me cargue el 80% de la batería. Pero van a ser el mínimo de las veces que yo voy a necesitar carga, por muchas razones, porque es más caro, porque es más complejo, porque implica que yo me mueva hacia un cargador, porque implica que yo tenga que hacer fila. Entonces esto está probado. Las estaciones de carga son muy importantes para asegurar distancias largas. Ahí sí, si yo voy a ir de San José a Guanacaste o fuera del área metropolitana y voy a recorrer más de la distancia que un vehículo tiene, muy probablemente yo voy a necesitar estaciones de carga. Pero para lo que es movilidad urbana, que es un poco el énfasis de esta presentación de hoy, los carros eléctricos en realidad no necesitan gran red de carga. Habiendo dicho eso, ayer estuve en la presentación igual de toda la red eléctrica nacional que está instalando el ICE y que están instalando las diferentes entidades que pueden ofrecer electricidad, más varios cargadores que ya están en el país a nivel privado. Hay varias estaciones como centros comerciales que ya tienen estaciones de carga rápida. Y todo esto en realidad es un ecosistema que se va a ir creando. Creo que en estos momentos no es una limitación, hay otras limitaciones más importantes que el tema de las estaciones de carga. Bien, de esta manera entonces estamos terminando. Como les habíamos dicho, fueron aproximadamente 45 minutos de charla magistral y combinamos con unos 15 minutos de preguntas y comentarios. Les agradecemos mucho haber participado. Todo esto se está grabando y vamos a estar subiendo la presentación y la grabación a la página de AED. Por último, me están solicitando también que les ponga por escrito el correo. Entonces, se las dejo acá. Y mi correo sería paulorojas@aedcr.com. Kelly ya nos contestó, perdón, voy a regresar. Kelly nos contestó lo de Strava, que les habíamos consultado. Entonces, lo que nos dice es que es una aplicación para registrar los kilómetros que hacen los ciclistas, las rutas y el historial. Ok. Bueno, pero entonces que lo importante o tal vez lo que lo hace vinculante a esta presentación es que pues se pueden tomar los datos para medir a nivel de términos de huella de carbono la cantidad de kilómetros que se están evitando por recorrer en bicicleta. Que en realidad es una aplicación más que existe, hay otras, pero que bueno, que es gratuita y que es muy fácil de utilizar.